Buenos días, en la siguiente clase vamos a hablar de diagnósticos por imágenes en la mama. Vamos a comenzar con un repaso de la anatomía. Sabemos que la mama adulta está compuesta por tres estructuras básicas que son la piel, la grasa subcutánea y el tejido mamario que va a incluir el parénquima y el estroma. En este corte sagital podemos ver que el parénquima está compuesto por 15 a 20 lóbulos, los cuales están drenados por conductos galactóforos que convergen hacia el pezón. Por otra parte, cada lóbulo está compuesto por 20 a 40 lobulillos que contienen las células ductales y lobulillares. Todo esto queda contenido en el estroma, formado por tejido conectivo y grasa. El tejido conectivo es el que le da consistencia y forma a la mama, existiendo dos tipos de septos: los que atraviesan el parénquima uniendo la fascia del pectoral a la piel y otros que son arqueados denominados ligamentos de Cooper que unen la superficie anterior del parénquima a la piel. En cuanto a la embriología, debemos conocer que las mamas son de origen ectodérmico. Comienzan su desarrollo a partir de la quinta semana de vida intrauterina, formándose una cresta mamaria que se extiende desde la axila primitiva hasta la ingle primitiva. Solamente la porción media del tercio superior de la cresta es la que persiste, produciéndose una involución del resto. Cualquier falla en esta involución dará origen a la presencia de tejido mamario ectópico a lo largo de estas líneas mamarias. En cuanto a la mamografía, esta es una radiografía selectiva de la mama. Técnicamente debe ser de máxima calidad, su misión fundamental es la detección del cáncer de mama y tiene características diferentes de otros estudios de radiografía, como ser la mayor resolución, utilizar bajo kilovoltaje para lograr un alto contraste tisular. En mamografía siempre deben solicitar el par radiológico, compuesto por una incidencia cráneo-caudal y otra incidencia medio-lateral oblicua. Por otro lado, se pueden solicitar otras proyecciones en determinadas situaciones, como son la prolongación axilar, perfil estricto, proyecciones tangenciales o bien ampliadas y focalizadas. Para la proyección cráneo-caudal vamos a comprimir el seno en sentido horizontal. Esta nos permite visualizar los contornos medial y lateral de cada mama. Para determinar si ha sido bien obtenida, tenemos que visualizar el pectoral mayor por detrás de la mama. Para que se entienda mejor, si en esta incidencia trazamos una línea horizontal que pasa por los pezones, todo lo que queda superior a esto va a ser la parte externa o lateral de la mama y todo lo que queda inferior a esta va a corresponder a la parte interna o medial de la mama. Para obtener la proyección medio-lateral oblicua, vamos a comprimir el seno en sentido lateral a 45-60 grados, siguiendo el eje del pectoral mayor. Nos va a permitir evaluar los extremos superior e inferior de cada mama y el pliegue submamario. El músculo pectoral mayor se debe visualizar hasta la altura del pezón y en este caso vamos a trazar una línea a nivel del pezón que sea perpendicular al eje mayor del pectoral mayor y todo lo que quede superior a esto va a corresponder al extremo superior de la mama. Todo lo que quede inferior a esta va a corresponder al extremo inferior de la mama. Acá podemos ver una prolongación axilar. Fíjense que nos permite evaluar las partes blandas de la axila para la evaluación de los ganglios linfáticos. En este esquema de una mamografía normal podemos ver que el parénquima glandular se visualiza con una densidad gris blanca. La grasa la vamos a ver gris negra y la encontramos a nivel del espacio graso retromamario, en el tejido graso subcutáneo y en los islotes grasos interpuestos entre el parénquima mamario. Los ligamentos de Cooper se ven como líneas arqueadas que unen la superficie anterior del parénquima mamario a la piel. Los conductos galactóforos no son visibles normalmente, excepto en casos de dilatación o ectasia, que los vamos a ver como estructuras cordonales que se dirigen hacia el pezón. Las arterias y venas son visibles sobre todo en las mamas con marcada involución, pudiéndose observar algunas calcificaciones de sus paredes. En cuanto al BIRAT, este es un léxico. Un léxico es un libro que contiene una lista de vocabularios claramente definidos. Esto va a asegurar que cuando un grupo de personas utilizan los mismos términos, significan lo mismo para cada persona en el grupo. Fue desarrollado en el año 1992 por el Colegio Americano de Radiología. Desde su creación se fue actualizando en 5 ediciones posteriores. Fue ideado para categorizar las imágenes mamográficas. Es flexible porque permite ser modificado. En el año 2003 recién se incorporaron a este léxico el ultrasonido y la resonancia magnética.
y sus objetivos principales son estandarizar los informes, reducir la confusión en la interpretación y así facilitar el monitoreo. Según el BIRATS, la organización de un informe de mamografía debe contar, primero, con una indicación del estudio, segundo, descripción del patrón mamográfico, en tercer lugar, la descripción de hallazgos importantes, en cuarto lugar, la comparación con estudios previos, en quinto lugar, la categorización BIRATS y por último, la recomendación en base a esta categorización. En cuanto a las indicaciones, se pueden solicitar una mamografía para screening mamográfico, esto es siempre en paciente que no tiene síntomas, control de alguna cirugía conservadora por cáncer de mama, control de mamas con prótesis, complemento de alguna senografía que tenga un BIRAT 0, seguimiento de pacientes con BIRAT 3, esto lo vamos a ver más adelante, o bien control de signos clínicos como puede ser la aparición de algún nódulo en la mama. Vamos a recordar un poquito el tema del screening. Siempre que la paciente no tenga antecedentes, vamos a hacer una mamografía basal a los 35 años y después vamos a comenzar con un control anual a partir de los 40 años. Si la paciente presenta antecedentes, podemos hacer una mamografía basal a los 30 años o bien 10 años antes de la edad de presentación en su familiar y después continuar con un control anual o bianual. Ahora bien, si la paciente presenta alguna mutación genética, las más conocidas son las BRCA tipo 1 y tipo 2, en este caso tenemos que sumar una resonancia magnética anual. En cuanto al patrón mamográfico, el Colegio Americano de Radiología definió 4 patrones. El patrón A, que es una mama completamente adiposa. El patrón B es una mama con tejido fibroglandular disperso. El patrón C es una mama heterogéneamente densa y el patrón D es una mama extremadamente densa. ¿Por qué es importante definir la densidad en mamografía? Porque hoy conocemos que esta es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de cáncer de mama y que toda mamografía con un patrón C o D debe ser complementada con alguna ecografía mamaria por la posibilidad de ocultar alguna lesión. Los hallazgos importantes son todos aquellos que ocasionan preocupación o son intrínsecamente sospechosos o nuevos, o bien más grandes o más extensos en comparación con algún examen anterior. Se agrupan en 7 categorías que son nódulo, calcificaciones, distorsión de la arquitectura, asimetrías, ganglio intramamario, lesiones en piel y conducto dilatado solitario. El nódulo es toda lesión tridimensional que debe ser visible en 2 incidencias. Presenta un margen exterior convexo, ya sea en forma parcial o total, y de este debemos analizar la forma, el margen y la densidad. En cuanto a la forma, los nódulos pueden ser ovales, elípticos o con forma de huevo, incluyen hasta 2 o 3 lobulaciones, redondos, circulares o globulares, o bien irregulares, cuando no son ni oval ni redondos. En la 5ª edición se elimina la forma lobulada. El margen de un nódulo puede ser circunscripto, cuando existe una transición abrupta entre la lesión y el tejido circundante, oscurecido, cuando está oculto por el tejido fibroglandular superpuesto o adyacente, microlobulado, cuando presenta ondulaciones, indistinto, cuando no hay una demarcación clara de todo el margen o de cualquier porción, o bien espiculado, caracterizado por líneas radiadas que parten del nódulo. La densidad de un nódulo se define en relación al tejido fibroglandular. Podemos tener nódulos de alta densidad, cuando esta es mayor a la del tejido fibroglandular, como en el caso de los tumores filoides o carcinomas ductales infiltrantes. Podemos tener nódulos isodensos, como pueden ser fibroadenomas, quistes o carcinomas ductales invasores, de baja densidad, habitualmente se trata de lesiones quísticas, o bien de contenido graso, como en el caso de quistes oleosos, lipomas y galactoceles, es decir, generalmente procesos benignos. Tengan en cuenta que el 70% de los tumores malignos van a presentar una densidad mayor a la del tejido fibroglandular y el 22% de ellos una densidad igual. Las calcificaciones se pueden clasificar en típicamente benignas, cuando son grandes, groseras, redondas, de márgenes lisos y fáciles de ver,
En este caso podemos describir su tipo sin aclarar las características. Un ejemplo de calcificaciones típicamente benignas son las calcificaciones de origen cutáneo. La apariencia patognomónica es la presencia de un centro radiolúcido. Es más común hallarlas en el pliegue inframamario, a nivel paraesternal, axilar y alrededor de la areola. En ocasiones pueden requerirse incidencias tangenciales adicionales, como vemos en la tercera imagen, para poner de manifiesto su origen cutáneo. Las calcificaciones vasculares suelen ser lineales, tubulares o paralelas y se asocian a trayectos vasculares como vemos en las imágenes. Las calcificaciones popcorn-like son groseras, miden más de 2 a 3 milímetros de diámetro y son producidas en general por fibroadenomas en involución. Cuando son incipientes se van a localizar en la periferia de un nódulo. Las calcificaciones en vara se asocian a ectasia ductal, suelen medir más de 0,5 milímetros de largo y de diámetro, son sólidas y discontinuas, todas siguen una distribución ductal hacia el pezón porque se ubican en los conductos y generalmente son bilaterales. Las calcificaciones redondas pueden ser puntiformes cuando miden menos de 0,5 milímetros o bien redondas cuando miden más de 0,5 milímetros. Generalmente son múltiples y bilaterales. Las calcificaciones en anillo corresponden a calcio depositado sobre la superficie de una esfera y las podemos encontrar en el caso de necrosis grasas o bien calcificaciones en las paredes de los quistes. Las calcificaciones distróficas se forman en la mama operada e irradiada o luego de un traumatismo. Son de forma irregular y por lo general miden más de 1 milímetro. Las calcificaciones en leche cálcica en general son grupos de calcificaciones sedimentadas en quistes. En incidencia cráneo-caudal son menos evidentes y de forma redonda, mientras que en la incidencia medio-lateral oblicua y especialmente en el perfil estricto tienen forma semilunar, curvilínea o lineal. El cambio aparente en la forma de las mismas en las distintas proyecciones es la característica más importante para su diagnóstico. Cuando las calcificaciones no son típicamente benignas, siempre debemos completar el estudio con proyecciones adicionales, ya sean magnificadas, tangenciales o laterales estrictas para poder caracterizarlas mejor. El segundo grupo de calcificaciones son las calcificaciones de morfología sospechosa. La morfología es útil para predecir la probabilidad de malignidad. Suelen ser más pequeñas, difíciles de ver, por lo tanto siempre requieren de incidencias magnificadas. Se ha demostrado que el valor predictivo positivo de las calcificaciones anormales en mamografías de screening de mujeres que fueron diagnosticadas con cáncer de mama es del 19,1%. Es por eso que fueron eliminadas las calcificaciones BIRAT4A, cuyo valor predictivo positivo es de hasta el 10%. De las calcificaciones de morfología sospechosa, encontramos a las calcificaciones amorfas. Estas son muy pequeñas, tienen apariencia en polvo, la forma más específica de la partícula no se puede determinar. Tienen un valor predictivo positivo del 20%, por lo tanto se categorizan como BIRAT4B. Cuando son difusas y bilaterales son benignas. El segundo grupo son las calcificaciones gruesas heterogéneas. Estas son irregulares y pueden medir entre 0,5 milímetros y 1 milímetro y tienden a unirse. Pueden estar asociadas a malignidad, pero lo más frecuente es que estén presentes en un fibroadenoma en involución, áreas de fibrosis o traumatismos. Tienen un valor predictivo positivo del 15%, por lo tanto se categorizan como BIRAT4B. El tercer grupo son las calcificaciones finas pleomórficas, también llamadas en piedra molida o triturada. Son de diferentes formas y tamaño, anguladas, heterogéneas y generalmente pequeñas, midiendo menos de 0,5 milímetros. Tienen un valor predictivo positivo del 29% y se categorizan como BIRAT4B. El cuarto y último grupo corresponde a las calcificaciones finas lineales o ramificadas. Estas suelen ser lineales, delgadas e irregulares.
Su aspecto permite suponer que ocupan la luz de uno o más conductos que están presentando afectación irregular por un cáncer de mama, correspondiendo a debris necróticos calcificados en el interior de un conducto. En algunos casos se observan formas ramificadas en distintas direcciones formando letras, la L, B corta, Y o X. Tienen un valor predictivo positivo del 70%, por lo que se categorizan como BIRAT 4C. En la evaluación de la probabilidad de malignidad de las calcificaciones, la distribución es por lo menos tan importante como la morfología. La distribución puede ser difusa, cuando se distribuyen aleatoriamente a lo largo de la mama, tiene un valor predictivo positivo del 0%, regional, para numerosas calcificaciones que ocupan gran parte del tejido mamario, más de 20 milímetros en su mayor dimensión, que no se ajustan a la distribución de un conducto, tiene un valor predictivo positivo del 26%, agrupadas, cuando 5 calcificaciones están agrupadas en un área de 1 centímetro o un número mayor de calcificaciones dentro de un área de 2 centímetros. Tienen un valor predictivo positivo del 31%. Lineal, cuando se disponen en una línea que puede ramificarse, sugestiva de una distribución ductal, tiene un valor predictivo positivo del 60%, o bien segmentaria, que son preocupantes porque sugieren depósitos en conducto o sus ramas, siguiendo la forma anatómica del lóbulo mamario, es decir, en forma de triángulo, cuyo vértice se dirige hacia el pezón. Su presentación plantea la posibilidad de un carcinoma extenso o multifocal y tienen un valor predictivo positivo del 62%. Dentro de los hallazgos importantes habíamos mencionado la distorsión de la arquitectura. Esto es cuando el parénquima está distorsionado sin masa definible. Para la mamografía incluye líneas finas rectas o espículas que irradian de un punto y la retracción focal, distorsión o enderezamiento en el borde anterior o posterior del parénquima. En ausencia de historia de trauma o cirugía, es sospechosa de malignidad o cicatriz radiada y es apropiado el estudio histológico de la misma. Tengan en cuenta que cuando la cicatriz radiada mide más de 1 centímetro, en un 30% de los casos se puede asociar a carcinoma tubular o carcinoma ductal in situ. Las asimetrías son depósitos unilaterales de tejido fibroglandular que no se ajustan a la definición de un nódulo, tienen borde exterior cóncavo y en general presentan grasa interpuesta. Existen 4 tipos, el primero de ellos es la asimetría, que es solo visible en una incidencia. El 83% de estas representan artefactos de suma, es decir, una superposición de estructuras normales de la mama. La asimetría global representa una gran cantidad de tejido fibroglandular denso sobre una porción sustancial de la mama, esto es por lo menos un cuadrante, no presenta hallazgos asociados y en general es una variante de la anatomía normal de la mama, por lo tanto se categoriza como BIRAT 2. La asimetría focal representa una cantidad pequeña de tejido fibroglandular sobre una parte confinada de la mama, esto es menos de un cuadrante, es visible en las 2 incidencias, a diferencia de la asimetría, y presenta bordes cóncavos hacia el exterior. La asimetría en desarrollo es una asimetría nueva, mayor o con más sospecha que en el examen previo. Aproximadamente el 15 y el 27% de los casos de asimetrías en desarrollo visibles en una mamografía de screening y diagnóstica, respectivamente, corresponden a un proceso maligno. Los ganglios intramamarios los podemos ver como nódulos circunscriptos de aspecto reniforme que contienen grasa iliar o central. En general miden menos de 1 centímetro y se asocian a alguna estructura vascular adyacente. Las lesiones en piel se describen cuando se proyectan sobre la mama, sobre todo si las vemos en las 2 incidencias. Cuando son sobreelevadas o grandes deben ser señalizadas por el técnico con un marcador radiopaco para no confundirlas con nódulos mamarios. El ducto solitario dilatado lo vamos a ver como una estructura tubular que converge hacia el pezón. Se ha informado que puede asociarse a un carcinoma ductal in situ no calcificado, por lo tanto debe continuarse su estudio con incidencias ampliadas, focalizadas y ecografía. Dentro de los hallazgos asociados podemos tener retracción en la piel. Esto es muy frecuente de ver posterior a una cirugía de mama. En esta imagen vemos la retracción del pezón en relación a un nódulo de alta sospecha. Fíjense que es espiculado y de alta densidad. Esto no hay que confundirlo con la inversión
del pezón, que con frecuencia suele ser bilateral, estable en el tiempo y no se asocia a nódulos a nivel del parénquima. El engrosamiento cutáneo, que puede ser focal o difuso y se define cuando mide más de 2 milímetros. Es un hallazgo esperado después de la radioterapia, pero cuidado porque también lo podemos encontrar en el carcinoma inflamatorio. El engrosamiento trabecular, que es el engrosamiento de los septos fibrosos, producto del edema de la mama. Para la localización de la lesión podemos describir el lado, cuadrante, hora del reloj y profundidad de la lesión o hallazgo. Podemos dividir a la mama en tercio anterior, medio y posterior, y la distancia de la lesión al pezón proporciona una indicación más precisa de su profundidad. En cuanto al BIRATS ecográfico, debemos tener en cuenta que el uso apropiado de la ecografía va a resolver dudas diagnósticas, pero siempre se debe correlacionar con los hallazgos clínicos y la mamografía. Su mayor limitación es ser operador dependiente y se han utilizado los mismos términos de los que hablamos en el léxico mamográfico, aunque existen algunas características específicas de la ecografía. En cuanto a los nódulos, estos ocupan espacio en las 3 dimensiones. También tenemos que describir la forma, que es igual que en mamografía, puede ser oval, redondo o irregular. La orientación del nódulo es una característica única de las imágenes ecográficas. Lo vamos a definir en referencia a la línea de la piel, es decir, que el nódulo puede ser paralelo cuando el eje largo es paralelo al de la piel, o bien no paralelo cuando el eje largo es perpendicular al de la piel. Los bordes de los nódulos pueden ser circunscriptos o no circunscriptos. Dentro de estos últimos podemos encontrar bordes indistintos cuando no hay un margen claro entre la lesión y el tejido, angulados cuando la lesión presenta alguno o todos sus márgenes agudos, microlobulados cuando presenta pequeñas lobulaciones, o bien espiculados cuando la lesión muestra líneas en ángulo agudo que se proyectan en forma radial desde la masa. El patrón ecogénico de un nódulo debe definirse en relación al tejido adiposo. Podemos tener un nódulo anecoico cuando hay ausencia de ecos internos, hiperecoico cuando tiene un aumento de la ecogenicidad en relación al tejido adiposo, complejo en el cual van a coexistir componentes sólidos y líquidos, hipoecoico cuando tiene menor ecogenicidad, isoecoico cuando tiene igual ecogenicidad, por lo tanto son apenas visibles, o heterogéneo cuando tiene áreas ecogénicas y sólidas. Los cambios acústicos posteriores son atributos adicionales de los nódulos considerados como un valor predictivo secundario. Podemos tener refuerzo acústico posterior cuando el ultrasonido pasa sin impedancia a través del nódulo, sin cambios acústicos posteriores cuando no difieren del resto del tejido, sombra acústica posterior cuando hay una atenuación en el pasaje del ultrasonido, por lo tanto vamos a visualizarlo por detrás más oscuro. En este caso se asocia fibrosis, hipercelularidad o cambios cicatrizales, o bien patrón combinado cuando tenemos los dos tipos de cambios acústicos posteriores. Las calcificaciones pueden ser reconocidas como un foco ecogénico en un nódulo a nivel intraductal, superficiales y en el espesor del tejido mamario. En la ecografía podemos evaluar la vascularización de un nódulo a través del Doppler. Tengan en cuenta que esta no se utiliza como una característica única para el diagnóstico de malignidad. Como vemos en la primera imagen, la vascularización puede estar ausente. En la segunda imagen podemos ver que el nódulo presenta vascularización interna y en la tercera imagen vemos que el nódulo presenta una vascularización en anillo o periférica. Las categorías de evaluación del BIRAT van del 0 al 6 y en la nueva edición, a fin de mejorar la auditoría del sistema BIRAT, se separó la evaluación de la gestión o recomendación. La categoría BIRAT 0 la podemos utilizar cuando el estudio es insuficiente, siendo necesario efectuar otros procedimientos para poder llegar a un diagnóstico. Tenemos que aclarar en el informe con qué otro estudio es necesario completar. Se puede usar en estas situaciones. Por ejemplo, microcalcificaciones que queremos estudiar con estudio ampliado y focalizado para poder caracterizarlas mejor. Nódulos, distorsiones de arquitectura y asimetrías que queremos ver mejor también en incidencias ampliadas, focalizadas y ecografía. Prótesis cuando queremos estudiar la mama con técnica de Eklund, o bien cuando necesitamos comparar con estudios previos.
El BIRATS-1 es un estudio negativo, es decir, no hay hallazgos anormales en la imagen, por lo tanto uno no tendría que recomendar ningún otro estudio posterior, pero puede pasar que la paciente presente una anormalidad palpable que no se evidencia en mamografía y uno tiene que recomendar una ecografía para ver si mediante este método diagnóstico la podemos visualizar. Este es un ejemplo de discordancia entre lo que es evaluación y manejo o recomendación. La categoría BIRAT 2 corresponde a una evaluación normal, pero se describe un hallazgo benigno en el informe de la mamografía como en las siguientes situaciones: ganglio linfático intramamario, presencia de implantes o bien la distorsión de una arquitectura que se relaciona a una cirugía previa, entre otras. La categoría BIRAT 3 va a incluir hallazgos probablemente benignos. Lo que vamos a hacer es un seguimiento a 6 meses. Dentro de estos podemos tener los nódulos no palpables, circunscriptos, las asimetrías focales o bien un grupo solitario de calcificaciones puntiformes. En ecografía vamos a categorizar como BIRAT 3 los nódulos ovales, sólidos, circunscriptos, los quistes complicados aislados o bien el conglomerado de microquistes. El algoritmo diagnóstico para la categoría BIRAT 3 va a ser un primer control a los 6 meses solamente del lado de la lesión y con la metodología diagnóstica que mejor la visualice, bilateral a los 12 meses y después a los 24 meses. Es opcional hacerlo a los 36 meses. Luego de esto lo debemos recategorizar como un BIRAT 2 si se mantuvo estable. La categoría BIRAT 4A tiene un valor predictivo positivo que va del 2 al 10%. Son lesiones que podemos seguir, como lo hacíamos con las lesiones BIRAT 3, o bien biopsiar. En esta categoría vamos a incluir los nódulos ovales de márgenes oscurecidos en mamografía, nódulo solitario, oval, sólido, palpable en ecografía, o bien algún nódulo complejo, sólido quístico, solitario, palpable, también en ecografía. La categoría BIRAT 4B tiene un valor predictivo positivo que va entre el 10 al 50%, incluye nódulos sólidos no circunscriptos con márgenes indistintos, calcificaciones amorfas o finas calcificaciones pleomórficas. En este caso tenemos que efectuar una concordancia entre el resultado, digamos, de la evaluación radiológica y lo que venga en la anatomía patológica, y en base a esto hacer la recomendación de seguimiento o escisión. La categoría BIRAT 4C tiene un valor predictivo positivo que va entre el 50 y el 95%. Podemos encontrarnos con microcalcificaciones finas lineales, que son la manifestación más frecuente del carcinoma ductal in situ, o bien con un nódulo sólido irregular de márgenes espiculados, que es la manifestación más frecuente del carcinoma ductal invasor. Ante una discordancia entre la imagen y el resultado de la punción, va a estar justificado realizar una excisión. La categoría BIRAT 5 es una categoría altamente sugestiva de malignidad. La vamos a reservar para hallazgos que tengan una probabilidad mayor al 95% de ser un tumor maligno. Esto es, en general, hallazgos combinados de alta sospecha, como puede ser un nódulo irregular espiculado de alta densidad y la presencia de calcificaciones lineales. Cuando el diagnóstico de la biopsia percutánea no es maligno, automáticamente debe ser considerado discordante. Por último, la categoría BIRAT 6 la vamos a utilizar para los carcinomas de mama histológicamente probados.